Tu nombre es Michelle Croquevalle, ¿no? Creo que Biel. Croquevalle, ajá. Creo que ya está. Sí, ya está. Muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Chávez, soy parte del Instituto Peruano de Psicoterapia Humanista. El día de hoy vamos a entrevistar a Michelle Croqueviel de Chile. Hola Michelle, ¿cómo estás? Hola Carlos, un gusto. Un gusto, gracias por tu tiempo. Entonces, si tienen un comentario o alguna pregunta, recuerden que siempre pueden dejarla ahí en la parte de preguntas de abajo. El día de hoy vamos a hablar con Michelle sobre el tema aplicación de la logoterapia de Frankl a una psicoterapia de Langley. Voy a presentar a Michelle. Michelle es psicóloga clínica y supervisora certificada actualmente. Actualmente trabaja en consulta privada online durante la pandemia. Es directora y docente de la ICAE, Instituto Chileno de Análisis Existencial. Fue docente en universidades pregrado, actualmente en una diplomatura en Análisis Existencial Contemporánea en la UC de Mendoza. Directora de la revista Interamérica Existencial, postitulada y magíster en psicoterapia en análisis existencial contemporánea, Alfred Langley, terapia gestal y terapia de parejas en abordaje sistémico. Editora del libro Encuentros Existenciales, con artículos de su autoría. Autora en algunos artículos del libro Vivir la propia vida, editado por ICAE, y Las psicoterapias existenciales, editado por Manuel Montero, Colombia. Relatora de muchos seminarios y conferencias a lo largo de Chile y fuera de este, expositora en congresos nacionales e internacionales, miembro del directorio de la Sociedad Chilena de Psicología Clínica. Muchas gracias por tu tiempo, Michelle, y les recuerdo a todos, si tienen algún comentario para hacernos o para hacerle a ella, pueden ponerlo ahí debajo. Entonces, muchas gracias nuevamente, y quería, bueno, conversar un poco sobre este tema. ¿Qué podrías decirnos sobre esta influencia bueno, de Frankl, evidente influencia, cómo se aplica la logoterapia a una psicoterapia de corte langliano? Bueno, Carlos, te agradezco esta invitación. En realidad, para mí es un gusto compartir contigo en este espacio. Y, a ver, yo me gustaría dividirlo como en dos partes, si nos da el tiempo. Una primera parte que tiene que ver con Viktor Frankl y la, mm, y la participación o la coparticipación que tuvo Alfred Langley, el doctor Langley, en el desarrollo, ¿no?, de la logoterapia. Y después la parte que le corresponde solamente a Langley. Alfred Langley, el doctor Langley, acompañó y trabajó mano a mano, muy íntimamente, muy estrechamente con el doctor Frankl en aquella época. Y le atrajo mucho el tema que se insertaba en esa época, el tema del sentido, un concepto, una temática que por aquella época, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, en los años 45, 50, no tomaba parte en el ámbito de la psicología ni de la psicoterapia. Para mí eso fue una tremenda cosa, en realidad, mirándola ahora, digamos, ¿no? En la época donde imperaba Freud o la mirada cognitiva, si te pensabas sobre el tema del sentido, si te hacías rollo con ese tema, te mandaban, o sea, te decían, estás enfermo. Y eso fue muy interesante, fue una cosa increíble lo que desarrolla Viktor Frankl, cómo introduce para complementar la psicoterapia de esa época el tema del sentido, el sentido de vida. Que entre paréntesis es importante que los estudiantes sepan que no es un tema que a él le surge
por su pasada y su experiencia tremenda en el campo de concentración, de su infancia que le surgía esta inquietud, ¿no? Y en palabras de Viktor Frankl, él nunca pretendió hacer una psicoterapia, sino que solamente complementar lo que había en esa época, vale decir, el psicoanálisis y el cognitivo-conductual. Y él decía, digamos, que no puede, todos los psicólogos debieran, además, independiente del enfoque que tengan, complementar la psicoterapia con este abordaje del tema del sentido. Para esa época estaba, pienso yo, muy bien. Sin embargo, lo que se da cuenta, como dije, el doctor Lengle trabaja con Viktor Frankl durante 10 años muy estrechamente, muy colaborativamente, y Lengle en su propia experiencia psicoterapéutica, habiendo tenido especialidades en psicoanálisis, en conductismo y todo ello, él se da cuenta que para sus pacientes el tema del sentido como el gran tema o el único tema o el tema central no daba abasto. Llegaban pacientes con temas de angustia, con temas de depresión, con temas de histeria, y responder todo desde el sentido le parecía un reduccionismo que no cabía. Bueno, y ahí se produce, podríamos decir, como una especie de cisma en el ámbito de la logoterapia, en la sociedad de logoterapia, porque, claro, Lengle empieza a desarrollar un enfoque mucho más amplio, en el sentido de que a ver, no basta, no solo no basta el tema del sentido para responder las preguntas o poder ayudar a los pacientes, sino que además los enfoques imperantes en esa época, como era el cognitivismo o el psicoanálisis, tampoco le servía, porque pertenecían a un paradigma determinista. Y Lengle, más bien su forma, más encuadraba en un enfoque más comprensivo, no determinista, como lo es el psicoanálisis y el conductismo. Y entonces, a partir de eso, él desarrolla un enfoque propio, con un fundamento propio, desde ese paradigma. Y ahí, bueno, claro, surge esta diferencia y de ahí es donde lamentablemente toman el mismo nombre que había estado trabajando Frankl, el tema del análisis existencial. Ahora yo lo apellido análisis existencial contemporáneo, de forma tal de diferenciar de otros análisis existencial que están dando vuelta por otros países, incluido Colombia, Perú, en fin. Pero que es el análisis existencial que desarrolla Alfred Lengle, donde donde se enmarca en 4 grandes pilares de la existencia. Es decir, lo que plantea Lengle es el ser humano es tan complejo que no podemos reducirlo a un gran tema, como es el sentido, o la libido, como plantea Freud, o el poder, como lo planteaba Adler, ¿no? Él dice, en realidad, la complejidad del ser humano es tan grande que, al menos hasta ahora, podemos distinguir 4 grandes ejes, 4 grandes motivaciones fundamentales de la existencia. Y entonces ahí empieza como una nueva etapa, digamos, ¿no? La logoterapia sigue su camino, pero el análisis existencial contemporáneo se desarrolla con un paradigma propio, una metodología propia, que está fundamentado en una filosofía existencial, una metodología fenomenológica y un eje estructural de estas 4 grandes motivaciones, estos grandes 4 pilares de la existencia. Y entonces no tenemos que echarle mano a ni técnicas ni métodos de los cognitivos, ni de los psicoanalistas, ni de nadie, sino que tenemos nuestra propia lugar de trabajo. Que por lo demás tiene una coherencia hermosa, ¿no?
Entonces ahí entramos en la segunda parte. Yo te decía, la primera parte tiene que ver con, La parte de la base de... claro, la historia, cómo surge, digamos, el análisis existencial contemporáneo. Y ahora, no sé si tú quieres que yo hable de eso, ¿tienes alguna pregunta? No, sí, Hasta aquí entonces está digo. claro. Sí, está claro sobre, bueno, lo que estás comentando, ¿no? Sobre la base, primero, en donde surge el movimiento primero de Viktor Frankl y luego cómo Langley encuentra que esta aparición de las ideas de Frankl, que claro, no surgen como bien has comentado desde esa experiencia suya en la Segunda Guerra Mundial, no en los campos de concentración, sino es previa, cuando era niño, ¿no? Todas estas ideas, Claro, preguntas existenciales que él se hacía, y hay muchas anécdotas al respecto en su biografía. claro, claro. Lange ve que le queda un poco chico esta idea de hablar del sentido, ¿no? Entonces él plantea estas 4 motivaciones que van a ser los pilares de su trabajo posterior, ¿no? Ese alejamiento Claro. con Frankl. Ahora, una cosa que es interesante, porque una de los temas que a Franklin no le gustaba, y yo lo puedo comprender, porque, a ver, creo que a mí no me gusta que todos somos generales después de la guerra. Creo que ese concepto no me gusta. Y creo que es importante leer la historia en su contexto. Y Frankl desarrolla su enfoque como una respuesta, una reacción a lo que imperaba en esa época. Y el psicoanálisis tiene una mirada tan intrapsíquica, tan individual, si se podría decir, como en el sujeto y su mundo y su psique, en fin, que aparece este nuevo mundo, lo pongo entre comillas, digamos, como aparece el mundo frente al ser humano. Y lo que quiere hacer Frankl, en realidad, es sacar al sujeto de su, comillas, lo pongo esto, como mirarse el ombligo, estar todo el rato mirándose a sí mismo, su historia, su biografía, qué sé yo, y lo quiere poner en el mundo, y quiere decir, a ver, somos llamados para algo, ¿ya? Entonces, eso yo lo comprendo. Ahora, el problema y lo doloroso de la separación, porque fue una separación, tengo que decirlo, muy dolorosa. Yo he conversado muchas veces con Alfred Lengler al respecto, y hay mucho dolor en cuando él relata esta historia, el relato de la separación que se produjo, y se produjo por un malentendido. Y me gustaría como poder dar algunas pistas de poder comprender eso. En realidad, es cierto que Frankl quería sacar al ser humano de estar mirándose el ombligo y estar ahí como centrado en sí mismo, un poco como es el trabajo analítico. Sin embargo, lo que plantea Lengle con su trabajo, con la apuesta de la autoexploración, no tiene que ver con quedarse en el ombligo, sino que es: yo necesito saber de mí, conocer mis capacidades, conocer mis gustos, conocer mi identidad, y a partir de eso poder construir un sentido. Es como sin una mochila que me sea propia, sin un equipaje, más que mochila, sin un equipaje que me sea propio, es difícil echar a andar y es difícil ver qué es lo que de mí puedo aportar. Y, y eso fue, yo creo que es una tremendo aporte, una tremenda riqueza del abordaje que hace Lengle, que debo decir, por lo que yo he conversado con él, después lo conversó con Franklin. Después de que se produjo todo este desastre y toda esta cisma y toda esta división, Franklin le dice a él, sí, qué lástima no haberlo sabido antes, porque me parece muy bueno lo que hace. Y eso fue triste porque ya se habían dividido los caminos. Pero bueno, a veces los caminos se dividen y a mí lo que me gustaría ahora es, por un lado, darle la relevancia, reconocer la relevancia, la importancia que tiene hasta el día de hoy del aporte de Viktor Frankl en el análisis existencial contemporáneo, y decir que el análisis existencial contemporáneo le hace Lengle,
incluye la logoterapia. Entonces, cuando yo hablo de análisis existencial, estoy hablando de análisis existencial junto con la logoterapia, ¿no? Si hablo de las dos es como una redundancia, ¿no? Es como decir las 4 mesas y la cuarta, la mesa con las 4 patas y la cuarta pata. No, la Claro, mesa claro, con 4 patas, la cuarta es la logoterapia, no tengo que mencionarla 2 veces. Está muy claro. presente Viktor Frankl en el análisis existencial del Engle, ¿sí? Ahora, Pero, y ahí, digamos, por añadiduría, por extensión, ¿no? Con la voluntad claro. de placer y la voluntad de poder, ahí están también Adler y un poco también el psicoanálisis es algo más completo, ¿no? Una mirada existencial completa. Sí, lo que pasa es que el reduccionismo de psicoanálisis o de Adler, incluso diría, lo de Frankl también es una suerte de reduccionismo, Claro. pertenecen, al menos los dos primeros, a un paradigma determinista, y eso es una diferencia. Acá no hay una, o sea, hay una teoría, pero no está la teoría previa de donde yo puedo interpretar las cosas. El análisis existencial, que es esencialmente fenomenológico, no funciona así. Entonces, aquí hay un salto de paradigma. Con Lenglet hay un salto de paradigma. Ahora, yo no sé si Y podría ser tú tienes alguna... ¿Cómo? del intrapsíquico a lo más relacional, en todo caso, lo Ay, sí, de lo fenomenológico. intrapsíquico a lo relacional, pero es un relacional, a lo dialógico, diría más bien. Y es y esto es lo bonito, que es muy de mucha riqueza, porque es un diálogo que se da en los dos flancos. Es un diálogo con uno mismo y es un diálogo con el otro. Entonces es como que tengo que caminar con la existencia, por la existencia, con un pie en mí, y no puedo olvidarme de mí, y con un pie en el mundo, en lo otro, en todo aquello que no soy yo. Entonces, por eso digo que es interesante, porque no es solo yo conmigo, que podría ser el psicoanálisis con todo su rollo intrapsíquico, pero tampoco es solo en el mundo, donde yo me olvido de mí, sino que es yo en ambos bandos, digamos, ¿no? Está Heidegger muy puesto en esta, por eso digo, es un enfoque que tiene una epistemología muy coherente y de mucha riqueza, y por eso está Heidegger a la base, está Jasper, está Kierkegaard, está Martin Buber, por supuesto, entrelazando toda la teoría y toda la metodología. Y lo que para mí como psicoterapeuta lo hace muy, muy simple, pero al mismo tiempo de mucha profundidad. Tiene esa cosa increíble que es simple pero profundo al mismo tiempo. Es que toda la psicopatología, o sea, estoy hablando los trastornos de ansiedad, los trastornos del ánimo, los trastornos del sí mismo, eh, eh, también las adicciones, la suicidalidad que estuvimos conversando antes, ¿no? Eh, se pueden comprender, y se pueden trabajar. El análisis existencial contemporáneo tiene una nosología que le es propia, pero que va de la mano con la nosología del DSM o del CIE, ¿no? Por lo tanto, cuando hay un trastorno de ansiedad, ya sea un TOC o una fobia o angustia, yo puedo comprender y puedo mirar desde la fenomenología cuáles son aquellas condiciones de la existencia que están flaqueando para que ese paciente tenga ese sufrimiento. Estamos hablando de que no se sienta protegido, que no se sienta sostenido, que no tenga espacio. Esas son las 3 condiciones para que una persona pueda estar confiado en el mundo, en su mundo propio o en el mundo externo. Y esa es lo que Lenglet llama la primera motivación de la existencia. ¿Sí? Sí, creo que, me Es imagino que decir, lo que nos vas a hacer ahora es hablar sobre las motivaciones. Ujú. claro, claro. Lo que quiero decir es que lo que plantea Lenglet es que la existencia
se sostiene en 4 grandes motivaciones. Ya no es solo una, como podría ser el sentido, el poder o la libido, sino que al menos 4. Yo siempre converso con Alfred y me dice, bueno, por ahora son 4, qué sé yo, más adelante en un futuro alguien descubre otra, pero por mi experiencia en miles de pacientes que tengo, veo 4 grandes motivaciones. Y claro, la primera tiene que ver con que yo pueda, que yo tenga la capacidad de ser en este mundo. Y no es cualquier mundo, este mundo, por ejemplo, con coronavirus, o con la falta de empleo. Es decir, si eso no lo tengo resuelto, el sentido, ni el placer, ninguna cosa no es tema. Necesito tener resuelto eso. Necesito percibir que yo puedo ser en esas condiciones. No es en las ideales, en las reales. Y si eso yo lo puedo lograr, entonces recién ahí yo puedo pensar, ¿y me gusta? ¿Y lo puedo disfrutar eso? ¿Qué es lo que me gusta? Pero si yo tengo un terremoto, como nos ocurre acá en el sur del mundo, o el coronavirus con estas miles de muertos o de cesantía, o sea, yo ni siquiera puedo entrar a pensar qué es lo que me gusta o qué es lo que no me gusta. Pero si eso lo tengo resuelto, entonces ahí aparece la segunda pregunta y me gusta este trabajo, me gusta esta vida, me gusta las relaciones que tengo, me gusto yo, tengo esa cercanía conmigo, necesito relación, tiempo y cercanía eh, para poder, Carlos, sentirme que estoy viva, sentir que estoy vivo. La vida entra a nosotros a través de relaciones, a través de gustares. Fíjate que yo recién, entre las cosas que tú dijiste de mí, es que yo desarrollé una revista que se llama Existencia, una revista interamericana, una revista pequeñita, no tenemos, nosotros somos pocos, así que es una revista pequeña, pero que le ponemos harto cariño. Y en el último número de la revista Existencia, yo escribí la editorial, y la editorial justamente estoy poniendo esto de que el tiempo en este periodo de coronavirus se tornó como elástico, como que de repente tengo mucho tiempo y de repente no tengo tiempo, y por eso digo como elástico, es extraño. O sea, esto lo digo por mi experiencia, pero también por la experiencia de mis pacientes, como que entre que me dicen no tengo tiempo, o me dicen tengo demasiado tiempo, y es como muy extraño. Pero lo que quiero decir con esto es que justamente, y por mi experiencia, es que al ahorrar tiempo, entre comillas digo lo de ahorrar tiempo, porque no tengo que movilizarme, porque estoy confinada, aquí en Chile estamos algunas comunas en confinamiento, ahora menos, pero antes estuvimos varios meses en que yo no me podía mover de casa. Me dio la posibilidad de detenerme y en términos muy, muy domésticos estoy diciendo, ¿no? Así como de tener que hacer o de querer hacer o de preguntarme si quería hacer ciertas labores que antes nunca hice. Y hacerme la pregunta de si quería y de cuándo quería hacerla. Estoy hablando de planchar, de cocinar, de barrer, ese tipo de cosas, bien prosaicas. Eh, Porque, claro, ahora yo miraba mi casa y no tengo la ayuda externa que tenía antes porque estaba confinada la persona. Y decía, bueno, ¿y tengo ganas de hacer esto? Y si no tengo ganas, ¿quién me apura a hacerla? Y si tengo ganas, ¿cómo es que tengo ganas? Porque antes no me gustaba, o yo pensaba que no me gustaba, pero ahora parece que sí tengo ganas. Entonces empieza a aparecer una posibilidad de preguntarse y de mirarse que solo lo da este tiempo extraño en el cual yo me detengo y me permite conocerme y me permite disfrutar y me permite decidir eh, y, y me permite entonces conectarme con la vida y conectarme con otros, aunque sea como lo estamos haciendo en este momento por videoconferencia. Entonces, Es importante por reflexiones, ¿no?
¿Cómo? reflexiones más actuales. Es importante este tipo de reflexiones, ¿no? Reflexiones sobre Claro, lo que está sucediendo. claro, sobre lo que está sucediendo y cómo me está sucediendo esto en un contexto que incluye familia, incluye paciente, incluye comuna, ciudad, país, humanidad, digamos, ¿no? Eh, es vincularme, relacionarme, acercarme a mí misma y acercarme, aunque sea de esa forma virtual, a los otros. Eh, y solo así yo puedo tomar una decisión o más que tomar una decisión es conectarme con, sí, es una decisión de si yo le doy mi consentimiento a lo que hago o no le doy mi consentimiento a lo que hago. Y poder tomar conciencia de que está en mí aquello, que yo puedo eso. Yo puedo decir, sí, sí, Carlos, quiero hacer esta entrevista contigo. A eso le doy mi consentimiento, con gusto. O decirte, sabes, Carlos, en realidad en este momento estoy en otro tema, no quiero dispersarme, en fin, dejémoslo para más adelante, ¿no? Poder tener esa libertad a la cual nos alude, por ejemplo, Karl Jasper, que nos dice, en cada decisión tú puedes ganarte o perderte. Y vivir con consentimiento personal, que es un lema del análisis existencial, justamente tiene que ver con eso. Le doy mi consentimiento a lo que hago, al desayuno que tomo, a las labores que hago hoy día, al paciente que voy a atender, o no, o no, o no le doy mi consentimiento y no lo hago y lo dejo para más adelante o cuando sí esté en conexión con eso. Y eso para nosotros es vivir existencialmente. Sin embargo, estoy recién en el segundo pilar de la existencia, porque hay un tercer pilar que es muy fundamental. Para mí es como tremendamente fundamental, que es ni más ni menos que yo me permita ser así como soy. Porque fíjate que esta entrevista que estamos haciendo nosotros, eh, yo estoy respondiendo, estoy explayándome, porque es un tema que me encanta, pero lo hago de la forma que me gusta a mí, con los ejemplos que yo doy, a veces prosaicos, muy cotidianos, muy concretos a veces. Esa soy yo, esa soy yo. Y yo contigo en este espacio me permito ser como soy. No soy gurú, no soy súper abstracta y no, esta soy yo y yo me permito ser así como soy y no tengo que esconderme, no tengo que disfrazarme. Esta tercera motivación central para el análisis existencial habla de la autenticidad. Mm, Autenticidad, que lo más propio de mí tenga lugar. Habla de identidad, habla de autoestima y de una cosa que hoy en día, no sé en Perú, pero en Chile al menos duele, habla de ética, Carlos. mm, claro. Ética y conciencia moral. ¿Y por qué en este pilar aparece la ética? Porque en esta motivación aparece el otro, la otredad. Es decir, mira, si yo estoy sola, bueno, en este momento estoy sola, en este momento en esta sala donde te estoy dando esta respuesta, yo podría estar bailando, podría estar desnuda, podría darme vuelta carnero, podría hacer cualquier cosa porque no hay nadie mirándome, ¿no? Pero estás tú, y porque hay un tú, porque hay otro, entonces ya no da lo mismo lo que yo haga. Y no en términos de que tenga que esconderme, sino que en términos de que tengo que considerar que hay un otro. Entonces, que sea legítimo, que yo sea como soy, requiere de la consideración, requiere del trato justo y requiere del aprecio. Que yo reciba aquello, pero también que tú lo recibas de mí. Y por eso aparece la ética y la conciencia moral en este nivel. Me está pareciendo hermoso cómo estás como entrelazando las motivaciones, ¿no? Desde Ajá. ti. Me parece bien, bien bonito cómo estás explicándolo todo, con tus ejemplos, como tú has dicho, y todo bien, Ujú. claro.
Y ahí tenemos las tres primeras motivaciones fundamentales existenciales del análisis existencial contemporáneo. Y a estas tres motivaciones, entonces uno dice, ok, tengo mi equipaje, tengo las capacidades y el mundo lo posibilita, primera motivación. En mi equipaje tengo además el gusto, me gusta, me encanta lo que hago, bien, segunda motivación. En mi equipaje va también esta autenticidad, esta identidad, esta delimitación de lo que soy yo y de lo que no soy yo y veo al otro. Perfecto, tercera motivación. Y entonces la cuarta pregunta, ahí nos aparece Frankl. ¿Y el para qué es bueno esto entonces? ¿No? Es como que yo tengo en la mesa tenga la harina, los huevos, el azúcar, tengo todo listo, tengo todos mis implementos perfectos y digo, bueno, ¿y qué voy a hacer con esto? ¿Se requiere que yo haga un pastel o se requiere que haga un guiso? ¿Qué se requiere? ¿Para qué se requiere esto? ¿Dónde soy llamado? Y ahí aparece entonces la cuarta motivación de la existencia, que es la motivación por el sentido, donde yo, con todo ese equipaje que traigo, aporto valor. Ahí aparece Viktor Frankl con la logoterapia, ¿no? Entonces, desde el análisis existencial contemporáneo, yo puedo hacer diagnósticos y métodos de tratamiento para los trastornos de ansiedad, para los trastornos del ánimo, vale decir, la depresión en toda su modos, digamos. Puedo hacer un trabajo para la histeria, que tiene que ver con la tercera motivación, histeria, autoestima, en fin. Y para todo lo que es la suicidalidad o adicciones o vacío existencial a través de la cuarta motivación. Y para cada uno de esas temáticas, para cada uno de esos dolores, de esos sufrimientos, Lengle desarrolla métodos de trabajo específicos, no técnicas, sino que métodos, vale decir, caminos a desarrollar, a caminar, donde hay una posición del terapeuta, donde hay trabajo, en fin. Entonces, cuando logramos vivir una vida con las cuatro patas, estos cuatro pilares de la existencia más o menos equilibrados, uno puede decir, sí, yo a esta vida, a esta existencia, yo le digo, sí, sí, yo quiero y decido vivir en este mundo, en esta vida, frente a estos otros y con este sentido. Me parece importante cómo haces también la aclaración entre la diferencia entre método y técnica, ¿no? Muy importante porque las técnicas, a ver, yo como te dije antes, digamos, cuando me pediste mis antecedentes, yo tengo un postítulo en terapia Gestalt y tengo un postítulo en terapia de pareja desde el enfoque sistémico. Y en la terapia Gestalt, específicamente, nos enseñaron varias técnicas que en realidad son técnicas que vienen del psicodrama, no son propias de la Gestalt, sino que son prestadas del psicodrama. Y la verdad es que una técnica tú puedes aplicarla indistintamente siempre que tú mantengas una cierta coherencia paradigmática. Por eso el eclecticismo a mí no me gusta, donde tú usas cualquier cosa, en realidad no. Yo tengo claro, no, eso no. No me gusta eso de mezclemos papas con manzanas, no, pues las manzanas son frutas y hacemos fruta, las papas son verduras y hacemos verduras, pero mezclar papas con manzanas, eso sí que no. Y que no porque sea tan rígido, sino que porque somos estrictos en el paradigma. Es un concepto de ser humano. Entonces, si mi mirada de ser humano es un ser humano libre, desde una mirada comprensiva, no reduccionista y no determinista, entonces no puedo mezclar formas que contradicen aquello. Entonces, en realidad yo puedo usar una técnica que viene del psicodrama, pero sin perder esa coherencia, sin perder el norte del método de trabajo que me está guiando.
Un método es un camino que yo recorro. ¿Puedo usar alguna técnica? Sí, siempre que esté enmarcado en ese camino paradigmático. ¿Sí? Esto, la verdad, lo vine a comprender años después de estudiar en el pregrado, claro. Antes no lo podía comprender, lo vine a comprender después. Y, y la verdad, también debo decirte que cada vez necesito menos técnicas. La mirada dialógica, el enfoque dialógico con el que trabaja el análisis existencial no requiere de técnica, finalmente. Al principio, me acuerdo, al principio, yo cuando conocí el análisis existencial, venía de la Gestalt e intentaba hacer sillas vacías, me acuerdo, nunca se me va a olvidar eso. Pero se me hacía cada vez más complejo porque me daba cuenta que los pacientes, bueno, si eran bien histéricos les encantaba hacerlo, pero en general no se acomodaban mucho. Y mirando después con tiempo me daba cuenta que en realidad cada vez necesité menos de técnicas. Lo que necesita la persona es restablecer el diálogo. Los pacientes, el sufrimiento, la mayoría de las veces, si no siempre, pero al menos la mayoría de las veces surge cuando el diálogo se interrumpe. ¿Qué diálogo? El diálogo consigo mismo o el diálogo con el otro. Y de lo que se trata es poder restablecer el diálogo. Y para eso, en realidad, no necesito tanta técnica. A veces, si lo pienso, claro, le he sugerido a alguien que escriba una carta o que haga algún ritual, pero en realidad más bien es el diálogo, el poder reposicionarse a sí misma en su propia vida o reposicionar al otro en la vida, como restablecer ese diálogo. Y si se utiliza la técnica o se aprende a entender que la técnica no es lo importante, sino el método No, de aplicación, la fenomenología, ¿no? sí, Y a veces una técnica incluso puede verse interrumpida, ¿no? Y ya está, y seguir con la claro, tabla. sí, absolutamente. Y ahora que tú me mencionas, fíjate que te quería decir una cosa que yo cuando estudié en la universidad se hablaba de fenomenología. Esto es bien interesante, Carlos. Fíjate que y se hablaba de Husserl y Jasper y Heidegger. Se hablaba sobre fenomenología. Después hizo un postítulo en Gestalt de 3 años y se decía que era fenomenológica. Pero la fenomenología seguía siendo un misterio. Hasta que, o sea, un misterio, pero un misterio con el cual todo el mundo hacía gárgara. Se entiende el concepto, ¿no? Como... Sí, 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 sí. Hasta que llegué al análisis existencial de Lengle y donde dos cosas. La primera, en el postítulo que estructura Lengle, hay un fin de semana completo, vale decir 2 días seguidos, enteros, de 9 a 7 de la tarde, donde se trabaja solamente la fenomenología. No solamente teóricamente, sino que prácticamente. Y la otra cosa que he visto, y lo he visto escrito además, es que creo que actualmente vivo actualmente como psicoterapeuta es el fenomenólogo más importante que hay vivo en este momento. Yo nunca he visto a alguien trabajar de esa forma y tampoco nunca había visto un método para enseñar fenomenología, prácticamente. Y eso para mí no tiene nombre, en realidad, en el sentido de lo extraordinario. Porque como te dije, estuve 3 años con un postítulo de Gestalt. He asistido a otros cursos y todo el mundo habla de la fenomenología. No, seamos fenomenólogos. No, esto es muy fenomenológico. Pero cuando tú preguntas, bueno, ¿y qué es lo que es la fenomenología? La gente no sabe. Intuye así un poquito por aquí. Si sentimos un poco, debe ser fenomenología, es que yo siento como tú, no sé qué. Pero la rigurosidad que tiene, no la he visto antes en otra persona. Ni que la enseñe como la enseña, ni que la practique como la practica.
Eso ha sido una joya. Para mí ha sido es un tesoro. Para enseñar ese método de investigación de la experiencia del ser humano, ¿no? Claro. Como dices tú, es un método de investigación, pero como tal es riguroso. Claro, Es riguroso. Sí. porque implica verse, implica ver al otro, implica ver lo que está sucediendo, ¿sabes? Implica tiempo, implica coraje, implica apertura, implica... Claro, sí. Hay comentarios, te los voy leyendo. Claro. Comentario de Diana Mazzaretti, dice, buenas noches, Carlos desde Buenos Aires. Marcela Roma dice, saludos desde Ciudad de México. Sara Cabral pregunta, en nuestras emociones también hay altibajos extraños que me llevan al autoconocimiento. Aceptar y quedarme en la emoción es aprender de mí. No es un comentario, no es una pregunta, es un comentario. Ujú. Bueno, no sé si entendí bien el comentario, pero o sea, lo que te escuché, digamos. Eh, Ujú. para mí el sentir, la emoción, el sentimiento, es por lejos lo más íntimo eh, de cada ser humano, de cada persona, de cada ser humano. Yo siempre pongo una metáfora y una imagen, no sé si una metáfora, una imagen, y le digo a mis pacientes, eh, el sentir es como un agua de vertiente. El agua de vertiente viene del centro de la tierra, es un agua pura, no tiene aditivos, ¿no? Uno puede tomar libremente el agua de vertiente porque no está contaminado, ¿no? Y yo les digo, los sentimientos, las emociones, son como agua de vertiente. Vienen de lo más íntimo, del centro de uno, pero te traen un mensaje. Y lo importante es poder leer el mensaje, no deshacerse del mensaje. Cuando la gente quiere hacer catarsis, quiere... No, no. Y ahí recojo lo que dice esta persona que nos escribe, ¿no? Es como detenerse, quedarse un poco, a ver de qué se trata para mí. En análisis existencial nosotros hablamos de reacciones psicodinámicas y las reacciones psicodinámicas nos protegen, traen este mensaje. Es un mensaje que está para mantener la vida, para garantizar la sobrevivencia. Pero lo que no hay que hacer es actuar ese mensaje, sino que primero detener y leerlo. Si es rabia, si es odio, si es parálisis, si es agresión, si es retiro, en fin, ¿no? Todo ello me está hablando de algo que me está amenazando y me está diciendo algo, me está mostrando algo. Y de lo que se trata es aprender a leer esto, no deshacerse de esto, sino que, ni tampoco actuarlo, ¿no? Sino que, a ver, ¿de qué se trata? ¿Qué es aquello que está en riesgo? Y ahí entonces recién aparece la decisión y aparece una respuesta que es diferente a una reacción, a una respuesta a la cual yo soy libre, que yo elijo, que decido. ¿Qué hago con esto que me viene? Entonces, claro, poder sostener, yo voy a dictar ahora un seminario sobre duelo, un seminario taller sobre duelo, y una de las preguntas, uno de los temas que muchas veces surgen cuando yo pierdo algo, un duelo no es necesariamente, no es solamente cuando yo pierdo a alguien querido, a veces un duelo porque perdí un trabajo o Porque perdí un la proceso. casa, ¿no? Cualquier cosa valiosa, cosa o valiosa, para mí, si la pierdo aparece un duelo, ¿no? Y es no salir corriendo a hacer cosas, sino que, siguiendo lo que dice la colega, es quedarme un rato ahí, quedarme con ese sentimiento. Es como legitimarlo, ¿no? Eh, fue valioso aquello y necesita esa despedida, no soltarlo tan fácil. Mm, Importante lo que dices, ¿no? O sea, los mm. síntomas no hay que mitigarlos, sino hay que entenderlos, Comprenderlos, sí. comprenderlos, claro. Solo Entender es si algo más, comprendo, claro, comprender es solo algo si más. comprendo puedo ayudar o puedo ayudarme.
Claro, a comprender, contactarse, y ahora que estamos en una sociedad en donde las pastillas, los fármacos, ¿no? Justamente Uf, son más requeridos porque te mitigan las dolencias, los malestares, ¿no? Pero no se profundiza en él. todo lo breve, todo lo rápido. Mm. Yo creo que todos los psicólogos al menos estamos, bueno, no sé si todos, pero una gran cantidad de psicólogos, al menos de esta orientación, yo creo que están de acuerdo conmigo, ¿no? Como esto de el rapidismo, la pastilla para que se acabe el dolor de cabeza, el salir para cambiar de tema, para que no me siga doliendo algo, sin alcanzar antes a mirar y comprender eh, que no es masoquismo, sino que es parte de lo que somos también. Con una paciente yo hablaba ayer o anteayer, no me acuerdo, y me decía, es que me duele. Y yo le decía, sí, por supuesto, los duelos duelen, el sufrimiento duele, pero, ¿qué hace que no puedas soportar el sufrimiento? Si soportar es una capacidad de los seres humanos, es una capacidad. Soportar significa yo con mi estructura física, psíquica y espiritual puedo habérmelas con esto. Cuando yo trato de obviar o de pasar por encima del sufrimiento, estoy devaluándome o devaluando al otro. No, tú no eres capaz. Soportar es una capacidad que se entrena y, insisto, no es masoquismo, es como desarrollar musculatura, porque nunca sabemos cuándo puede aparecer un nuevo sufrimiento. Y es importante que yo tenga claridad y tenga la confianza de que yo estoy en mis manos y que mis manos son buenas manos para sostenerme cuando estoy en dificultades. Tal cual, tal Pero cual. pero Plantear- muchas veces ¿perdón? No digo que has planteado algo muy, muy, muy importante, muy interesante, ¿no? O sea, el tema es que al final uno tiene que ir acostumbrándose, o sea, es como un músculo esto, Es como porque un puede haber músculo. algo tan grande, una crisis tan grande como puede ser el peor día o el peor mes de tu vida, ¿no? Donde aparece el coronavirus, tu pareja te deja, pierdes familiares, pierdes el trabajo, ¿no? Te enteras que tienes cáncer, entonces ante una situación así de fuerte, lo mejor es estar preparado, ¿no? O sea, y Es- conocerse. Espero que no Lo pase todo mejor eso que uno junto, puede, pero lo mejor que uno pueda, lo mejor que uno pueda, ¿no? Entonces, claro, porque la vida es impredecible. Yo creo que dentro de lo que hemos perdido como humanidad es justamente la incertidumbre. Estamos tan acostumbrados a que el Google nos responde todo, que con la tarjeta de crédito pagamos todo, que con el contacto resolvemos todo, que perdimos esa capacidad de soportar la incertidumbre y así es la vida, y la vida cambia, y nosotros cambiamos y no sabemos qué va a pasar mañana. Yo no sé cómo es en Perú en este momento, pero en Chile al menos se nos viene un octubre uf, muy complicado y nadie sabe qué va a pasar. Nadie sabe en lo político, nadie sabe en la salud, nadie sabe en lo social. Eh, y mientras más confianza tengo en mis capacidades, y ahí entra el soportar, más tranquilidad tengo para enfrentar ese futuro. Entonces, el soportar es una cosa, es algo que para mí es trascendente también, ¿no? claro. Acá había un pensador que se llamaba Marco Aurelio del Negri y él decía, ¿no? Que las crisis de la sociedad actual eran justamente algunas de las que tú comentas, ¿no? El superficialismo, el facilismo, el fragmentalismo, el facilismo, ¿no? Ujú. Entonces, Claro, puntos importantes, ¿no? El claro. inmediatismo, Y por inmediato, eso, fácil, claro, super, y por eso para mí se me hace tan valioso este abordaje, esta teoría que desarrolla Lengle, porque eh, no es como pensó o mal comprendió Frankl
en que, de que en el fondo me quede centrada en mí misma, en el yo-yoísmo o en el ombligo, como sea que le llamen, sino que necesito fortalecer ese equipaje mío, mis capacidades, mis emociones, mi identidad, para poder con eso, poder habérmelas con el sentido, con el mundo externo y decir, ok, ¿para qué soy buena, como se dice, ¿no? ¿Para qué soy requerida? Pero yo no puedo pensar en para qué soy requerida, no puedo preguntarme eso si soy insegura en mis capacidades, si estoy desconectada con la vida y estoy con duelos no resueltos o depresión o trastornos o soy insegura en mi identidad, no sé quién soy, no sé si valgo, mi autoestima está muy disminuida porque, en fin. Entonces, yo pienso que es muy importante que yo tenga ese equipaje que nos invita a estas tres primeras grandes motivaciones fundamentales de la existencia, de poder tenerlas consolidadas para con eso mirar al mundo y decir, como plantea Heidegger, ¿no? Ser en el mundo, encontrarme con el allá afuera. Hay unos comentarios. Ujú. Sara Cabral pregunta, ¿no? Perdón, el diálogo socrático dice, ¿dónde queda? ¿Qué es para usted? Sara Cabral pregunta esto. Marcela Román pregunta, o bueno, comenta, bueno, pide, ¿no? ¿Nos podría dar un ejemplo de cómo se aplica la metodología de investigación de la fenomenología? Y Frank Reyes, que es justamente de Francesca, que es una interna de nosotros, dice, muchas personas están ya acostumbradas a pastillas y piensan que medicarse es la solución, ¿no? Es la solución. Ujú. Voy a partir de atrás para adelante, de las pastillas. Sí. Yo no soy antimedicamentos. Yo creo que la ciencia es un ámbito del desarrollo de la humanidad hermoso. Eh, y creo que muchas veces un medicamento es necesario. Una vez conversando con Lengle, a propósito del riesgo del psicologismo, yo soy anti-psicologismo, como anti cualquier reduccionismo, ¿no? Y que hoy en día todo el mundo a todo le atribuye cosas psicológicas, es terrible, así de verdad, ¿no? Yo soy anti eso, debo decir. Y una vez hablando de eso, Lengle, él es médico, su primera profesión es médico, después se doctora y estudia psicología. Y estábamos hablando de eso y una vez me mira y me dice, pero Michelle, me dice, si los virus existen, como, si, como el coronavirus existe, digamos, no, no, eso no es psicología, existen los virus. Bueno, nunca se me olvidó cuando me dijo eso. Eh, bueno, dicho eso, sí creo que los medicamentos, por lo tanto, son necesarios, muchas veces ayudan. Sin embargo, también creo en que ahí tenemos que aprender a mirar y a comprender. Y yo soy de las que intento, así como algunas veces llegan pacientes y yo le pido una interconsulta con un psiquiatra porque veo que la angustia, por ejemplo, o la depresión me está impidiendo poder trabajar psicoterapéuticamente con el paciente. Entonces pido una interconsulta para que la apoyen mientras yo pueda trabajar. Pero así también llegan algunos empastillados y yo pido al psiquiatra que le empiece a bajar los medicamentos, ¿ya? Es decir, creo que eh, apunto a que ojalá no hayan, pero sí es necesario que los tomen. O sea, sufrir por sufrir para mí no tiene sentido. Y no puedo trabajar psicoterapéuticamente si el paciente está empastillado o si no tiene ninguna pastilla. Tengo que buscar siempre el equilibrio en eso. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿cuál era? Ah, el método fenomenológico. Sí. Uf, pucha, 2 días necesito. Pero puedo decir, a ver, algunas cosas pequeñas, breves, digamos, por el tiempo que tenemos. Eh, el método fenomenológico se centra esencialmente en el sentir. Por lo tanto, cualquiera que opere desde la cabeza no le va a funcionar. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que yo necesito, para poder
practicar el método fenomenológico de 3 aperturas. 3 aperturas. La primera apertura es abrirme a lo que estoy escuchando, no de la cabeza, sino que desde el sentir. Cuando en este momento estamos en esta entrevista con Carlos, por ejemplo, y yo me tengo que echar un poco para atrás, metafóricamente, aunque también lo hago físicamente, y digo, a ver, ¿cómo me está llegando esta entrevista, este encuentro, este diálogo con Carlos? Veo cómo me llega, cómo me toca, ser tocada, eso significa esa primera apertura. Ser tocada, es como imagínense un guijarro que cae en un agua que está tranquila y esas ondas que mueve. Si mueve, si hace ondas, es porque soy tocada. Que algo en mí se moviliza. Entre paréntesis, para eso necesito mucho coraje, porque yo nunca voy a saber cómo aquello me toca. Puede ser muy amable, pero a veces puede ser muy violento también, ¿no? Entonces, esa es la primera apertura que necesito para la fenomenología. Y para eso requiero tiempo. Con un paciente requiero tiempo. Tiempo para dejarme tocar por aquello que me llega del paciente. Primera apertura. Segunda apertura. ¿Qué provoca en mí? Eso ya es un diálogo que yo hago internamente. Ahí aparece la epogea de Heidegger, ¿no? El segundo momento. ¿Cómo se trata en mí? ¿De qué se trata para mí aquello que me toca? ¿Es mío o es del paciente? Si me genera amor o me genera rabia o me genera disgusto o me genera calma, ¿eso es del paciente o es mío? Por supuesto que si es mío, si logro hacer esa distinción, epogé y lo superviso con un supervisor. Si logro hacer esa distinción, entonces ahí viene la tercera apertura, que es la apertura hacia afuera. Es cuando yo le devuelvo al paciente, o a quien sea, digamos, y le digo, oye, me pasa esto, ¿es así para ti? ¿De esto estamos hablando? Es como la reconstrucción, ¿no? En Heidegger. ¿Es así? Pongo en duda lo que me está pasando, lo pongo en duda porque lo cuestiono, ¿no? Se lo pregunto, para poder certificar, verificar que es así para el paciente en este caso. ¿Por qué? Porque lo que no pretendemos nunca hacer es nosotros determinar cómo es para el paciente. Todo esto puede ocurrir en mucho tiempo, se requiere de mucho tiempo, se requiere de mucha humildad para dejarse tocar, se requiere mucho coraje para dejarse tocar con aquello que no sé lo que va a ser. En fin, hay muchos requerimientos para hacer esto. No puedo decir más tampoco. La ¿Cómo? palabra humildad es, la palabra humildad es importante, ¿no? Absolutamente. O sea, fenomenología requiere ser humilde. Claro, totalmente. Y la última pregunta era sobre el diálogo socrático y tengo que hacer una confesión. No tengo formación en logoterapia, en la logoterapia ortodoxa, digamos. Entonces, en realidad no sé a qué se refieren con el diálogo socrático. Tengo que decirlo, no lo sé. Entonces No, no con las puedo preguntas responder. como el qué, cuándo, cómo, dónde. Es que para nosotros el diálogo, no sé si es socrático o no socrático, no tengo idea. Es un diálogo muy fenomenológico, estoy presente con el paciente, pero no tengo pauta, entonces esa no la puedo responder lamentablemente, lo siento. Claro que está bien. O sea, claro, llevaba más a la fenomenología, ¿no? Como explorar desde la fenomenología la experiencia, está bien. Mm, Otra pregunta que nos han planteado es mm. lo que dice, hola, soy Cintia, ¿cómo podemos fortalecernos ante el dolor? Uf, depende qué dolor, depende de qué estamos hablando. Hay tantos dolores. Hay dolores por no ser capaz de algo, por no poder soportar algo. Hay dolores por
duelos, hay dolores por autoestima disminuida o por deslegitimidad, depende. El dolor tiene diferentes entradas y depende de la entrada que tenga, es de donde nosotros podemos ayudar. Así que, Cintia, tendría que darme más pistas para saber a qué dolor se trata. Los seres humanos somos muy complejos, entonces podemos dolernos desde muchos lados. Y siendo un tema tan presente ahora, ¿no? Justo estabas comentando tú, bueno, lo que hablábamos sobre el suicidio, ¿no? La suicidología o sobre el duelo, Mm, ¿no? Entonces, temas muy actuales, ¿no? El trauma, la pérdida, ¿no? La incertidumbre, el no saber, por ejemplo, qué va a pasar con la vida de cada uno, ¿no? En cuanto al trabajo, en cuanto... claro, lo que pasa es que, Carlos, lo que pasa es que eh, una de las limitaciones que tiene la fenomenología, podría decirlo así, es que se trata caso a caso. No puedo generalizar. Entonces, por eso una pregunta como ¿cómo fortalecer el dolor? A mí no puedo responderla porque no sé de qué dolor se está hablando, ¿no? Existen múltiples dolores, diferentes tipos de dolores, con diferentes causales de dolor. Entonces, los seres humanos somos tan particulares, cada uno es tan particular, tan esencial, tan propiamente sí mismo o sí misma, que la generalización yo al menos así no lo puedo responder. Necesito que la persona me hable, que me transmita de qué se trata y yo a partir de eso puedo ir como eh, desarrollando un camino de fortalecimiento, por ejemplo, si ese fuera el caso, o de dolerse de lo que haya que dolerse, en fin, ¿no? Mm, Pero el dolor ah, es, claro, es algo que siempre está presente, ¿no? Es algo que se siente y que muchas veces se evita. y que Yo muchas creo que veces se evita y cuando lo evitamos dejamos de leer, como yo decía, este mensaje que me trae esta agua de vertiente, ¿no? Dejo de leer como la carta, la gran carta que me llega, el mensaje que ujú, me llega del fondo de la tierra, del fondo de mí mismo, de mí misma. Hoy en día hay mucho sufrimiento. eh, el coronavirus nos ha traído mucho sufrimiento, ¿sí? En todos sus aspectos, eh, en todas, mirado así como haciendo la lectura de las motivaciones fundamentales en las cuatro, no en las cuatro para todo, esto es interesante. Yo tengo pacientes, tengo conocidos y en mi familia, donde el poder ser en el mundo está tranquilo, no tengo dudas respecto a eso, no tengo inseguridad económicas, ni de trabajo, ni de comer, ni de habitación, está tranquilo. Pero, por ejemplo, el tema del sentido está en cuestión. Otros pacientes que se han perturbado las relaciones dentro de la casa. En este confinamiento han aparecido problemas de pareja, por ejemplo, han aparecido problemas de autoestima, porque se exacerban ciertas características personales y aparece el autoritarismo o aparece una dificultad en poner límites también, ¿no? O hay pérdida de trabajo y aparece el duelo por la pérdida de trabajo, un trabajo que no solamente te da sustento, sino que también te da pertenencia, te da identidad, eh, o llevabas años con esas personas y ahora ya dejas de verla porque te despidieron, y entonces hay un duelo por relaciones perdidas. Entonces, sí, es un periodo para muchas personas muy doloroso en su existencia, y al mismo tiempo eh, que nos permite mirarnos y nos permite ver la existencia con un poquito más de realidad. No está todo garantizado.
es así, en realidad es así, en muy poco tiempo. Bueno, en Chile tuvimos una revolución en octubre y después, justo sobre eso viene la pandemia. Fue como una explosión de existencialidad que se nos puso por delante, fue como todo así de repente. Y nos ha hecho cuestionarnos muchas cosas. Y bueno, y en eso estamos, los psicólogos, los analistas existenciales, estamos lidiando con esas preguntas, ¿no? Estas preguntas de las motivaciones. Justamente la pregunta de Cintia dice que iba más enfocada al dolor del desamor y en la actitud frívola de la pareja. Pero claro, como tú bien has planteado, estas, bueno, desde el marco fenomenológico, cuando hablamos de desamor, hablamos de qué es lo que cada uno va entendiendo, cómo lo vive, ¿no? Cómo vive ese desamor y un poco entendiendo también todo, ¿no? La particularidad. Claro, el desamor, a ver, lo voy a decir al revés, el amor es un sentimiento, cuando es un sentimiento, no una emoción, ¿no? El amor es un sentimiento y como tal, eh, eh, está determinado, vale decir, yo no tengo injerencia, eh, llega o no llega. Puedo mantenerlo, puedo hacer ¿no? Como mantener viva la llama, como se dice, pero tiene su curso propio, sobre lo cual yo no puedo mandar. Y a veces el amor se acaba, de una a las dos partes, y eso claro que es doloroso, eso es un duelo, es decir, un amor que hizo mi vida mejor, hizo mi vida más rica, le aportó riqueza a mi vida. Cuando ese amor se acaba, duele, claro, y es muy triste, es muy doloroso, valga la redundancia, y, y en realidad no hay mucho que yo pueda hacer salvo compadecerme, consolarme y poder incorporar esa experiencia que tuve con esa relación que hizo mi vida mejor durante un tramo de mi vida y que forma parte ahora de mi historia. Y si fui capaz de amar a, ese, a, esa, a esa envergadura, si fui capaz de amar y de entregarme a un amor tal, aunque ya no esté, eso también habla de mí, habla de mi historia. Y en años más yo voy a poder hablar con orgullo de que fui capaz de amar, aunque ya no esté ese amor. Eso habla de mí también. Pero claro, eso requiere tiempo poder sanar ese dolor. Sara dice, ¿no? Gracias por su honestidad, maestra. Me gustó la claridad y cómo explicó el método fenomenológico. Mm. Bueno, si se puede comprender un poco ya es una gran cosa, porque de verdad que es complejo, pero es muy bello. O sea, de verdad que trabajar en fenomenología es muy exigente, pero al mismo tiempo tan claro. Nosotros, esto no es para hacer publicidad, lo que te quiero contar es que nosotros tenemos el postítulo que nosotros impartimos, dura 3 años. Ahora vamos a empezar pronto a hacerlo online. Espero, estoy planificándolo ahí. Pero lo bonito que yo veo con nuestros alumnos es que podemos hacer diagnósticos desde la fenomenología, pero diagnósticos muy de la mano con el DSM o el CIE. Y podemos distinguir, pero solo desde la fenomenología, cuando hay una depresión, cuando hay angustia, cuando hay un trastorno del sí mismo, vale decir un trastorno de personalidad, por ejemplo, o borderline, un trastorno de personalidad histriónico, trastorno de personalidad paranoide, narcisista. Solamente desde la fenomenología. Tiene una riqueza, pero siempre que se aplique seriamente, rigurosamente. La fenomenología es
es hermosa, en realidad es hermosa. Es compleja, es trabajosa, no puedo generalizar con la fenomenología, y para mí eso es un problema cuando así como ahora, ¿no? Me hacen preguntas y me preguntan como en términos generales, y yo les digo, no puedo generalizar, cada persona es un mundo, y necesito ese mundo, necesito ver ese mundo, escucharlo para poder responder. Pero no puedo hablar de las personas, los seres humanos, las mujeres, los depresivos. No, cada uno es un mundo en particular. Y ese es el desafío. Para el análisis existencial, ese es el desafío. La persona con su mundo. Con un mundo particular y un mundo Particular. particular que va cambiando, ¿no? También ese Claro, mundo. un mundo particular que está inserto en un mundo que lo rodea y que además va cambiando. Y va cambiando el mundo que lo rodea y voy cambiando yo. Entonces, lo que tú me preguntas hoy día, yo mañana te lo puedo responder de una forma distinta. Y no porque yo sea diletante sino que porque realmente así somos los seres humanos. Es la belleza que tiene. Y es la belleza que tienen nuestras parejas y nuestros hijos. Sí, es. Hay un comentario, pregunta de Carmen Tirado Ruiz, dice, eh, para encontrarle el sentido a la vida, uno debe tener consolidado su forma de ver el mundo y de ser en el mundo. ¿Cómo influye la autoestima en eso? Puf, influye, claro. A ver, eh, yo siempre me lo imagino así, el hallazgo de sentido. Eh, Hace años atrás, muchos años atrás, conversando con Alberto Espinosa, que es un filósofo mendocino que falleció hace hartos años atrás, eh, tuvimos la suerte de tenerlo acá en Chile, nos dio un seminario hermoso sobre los fundamentos filosóficos del análisis existencial de Lenglet, y él nos compartió algunas cosas que él, viejo sabio, él tuvo algunos cursos con Heidegger, uf, imagínense. Eh, Y, y él nos hablaba de este concepto de Heidegger de ser en el mundo. Y él nos explicaba que este ser en el mundo era eh, como, aquí voy a mostrar yo mi propio carnet, como la aguja del tocadisco que tocaba el disco. Aquellos que alguna vez tuvieron tocadiscos, en mi época existían los tocadiscos, donde el aparato había un brazo que tenía una aguja y esa aguja tocaba el disco, ¿no? Y Lógico. giraba entonces, ¿no? Bueno, cuando la aguja toca en un punto de ese disco, emite un sonido y cuando toca, y como el disco está rodando, después toca en otro punto y es otro sonido y así se construye la música, así se escucha la música que está en ese disco. Bueno, que la existencia era como eso, es una aguja en un punto y después son otros puntos y son otros sonidos. Eh, entonces, para mí el sentido es cuando se encuentra esa aguja con ese disco, con ese punto, digamos, ¿no? Eh, y quiero decir que la aguja puedo ser yo y el disco puede ser algo otro. Eh, y solo si yo resueno, si hay una resonancia, si se produce ese encuentro que produce música, entonces aparece el sentido. ¿Por qué digo esto? Porque a veces me dicen, oye, pero tiene todo sentido hacer esta entrevista. Porque para otros puede ser así, pero para mí puede que no lo sea. Entonces, por más que mi aguja toque ahí, no va a emitir ningún sonido. Entonces, para que se produzca este hallazgo de sentido, tienen que estar las dos partes. Y es como que se produce un encuentro hermoso. Es como el espermio y el óvulo. No cualquiera, es uno que por magia se encuentra y se produce esa explosión y se produce esa música. Eh, entonces, a la pregunta de la colega, o no sé quién pregunta, ¿se requiere autoestima? Por supuesto, necesito saber quién soy, necesito estar conmigo, legitimarme, apreciarme, para que se produzca ese encuentro hermoso que se produce cuando aparece algo
que le da sentido a lo que estoy haciendo. Para Lengle, para el análisis existencial, el sentido es la mejor opción frente a cada situación. Frente a cada situación. Desde que me levanto, yo puedo empezar a ver si tiene sentido para mí tomar té o tomar café. ¿Es la mejor opción? ¿Cuál es la mejor opción? Y si para mí, porque es subjetivo, es personal, es la mejor opción tomar té, entonces una vez que lo tomé, digo, totalmente, lo mejor que puedo haber tomado es té hoy día y no café. Y así puedo ir develando durante cada cosa que hago durante el día, si tiene o si le doy sentido, o si encuentro este hallazgo de sentido en lo que hago. Es muy complicado a veces algunas personas que se plantean el tema del sentido como el sentido de la existencia, así como el gran paraguas. También existe eso, por supuesto, ¿no? Pero en realidad la existencia ocurre en este ejemplo de la aguja y el disco, en cada minuto del día. Y en cada minuto del día yo puedo decir sí o no, yo puedo encontrar o no sentido. Y si para mí, personal y subjetivamente, insisto en lo personal y subjetivo, porque para otras personas puede ser distinto, lo importante es que para mí lo sea. Esa es la mejor opción, entonces la hago y ahí va a tener sentido. Siempre va a haber más opciones, pero yo tengo que encontrar la que es mía, aquella con la cual yo tenga resonancia cuando suene mi música. Volviendo al tema del disco, ¿no? Cuando suene música, entonces ahí hay un sentido para mí. Y puede ser que vaya que contravenga lo que dicen otras personas o lo que miran otras personas, pero ese no es el punto. El punto es mío, es personal, es subjetivo. Estás hablando de conceptos bien interesantes y bien importantes, ¿no? O sea, la posibilidad de elegir desde lo que me sucede, ¿no? El contacto con el otro, con el mundo, y elegir de verdad, ¿no? O sea, hay gente que piensa que elige o cree que elige, pero bueno, ahí es como desde uno, ¿no? Contactando con uno, con lo bueno y lo malo, ¿no? Lo bonito y lo feo, digo, igual. Elegir Y desde lo uno. bonito y lo feo y lo bueno y lo malo solamente se puede distinguir desde el sentir, porque lo otro son ideas, son generalidades, son super yo, son mandatos. Acá es el corazón el que me indica, el corazón orienta, no manda, pero orienta. Eso es muy interesante, el que algo me guste me orienta. ¿Mm? Y es necesario para el tema del sentido. El sentido yo no lo entiendo si no es desde el sentir. No lo entiendo. No. El sentido no puede ser un mandato, no puede ser porque así dice la religión o así dice tal teoría psicológica o no. El sentido tiene que surgir desde un sentimiento. Sin sentimiento no hay sentido. Así de categórica soy. Es importante la pregunta que plantea Carmen, ¿no? O sea, la diferencia entre la autoestima y autoconocimiento, digamos, cuando hablamos de autoestima, estamos hablando de la estima sentida que yo tengo hacia mí mismo, ¿no? Entonces también por ahí Autoestima, vamos. sí. La autoestima requiere de autoconocimiento, claro está. No hay posibilidad de autoestima sin autoconocimiento. Pero va, como dices tú, un poquito más allá. El desarrollo de la autoestima requiere, esto es bien interesante y ojalá que haya gente que lo esté escuchando. Yo no sé si hay gente que está escuchando, pero ojalá que haya gente que esté escuchando, ojalá psicólogos o psicoterapeutas. Requiere, requiere de Para el desarrollo de la autoestima se requiere haber recibido, y fíjense que lo hablo en pasado, se requiere recibir o haber recibido tres condiciones. Haber recibido consideración. Miren lo importante, ¿qué significa recibir consideración? Que alguien alguna vez me preguntó, ser preguntada o preguntado, ¿no? Fui considerada. Segundo, recibir un trato justo. Recibir un trato justo significa que no se me subestimó, pero tampoco se me sobreestimó. Un trato justo, es decir, no me alabaron de forma vacía,
pero tampoco me ningunearon, como se dice en español, sin ningún fundamento, ¿no? Entonces, recibir consideración, haber recibido un trato justo y recibir aprecio. Recibir aprecio es recibir la mirada de alguien que ve aquello que me hace única o único a sus ojos. Esto es un trabajo que yo hago con mis pacientes, los pongo en aprietos muchas veces, porque les pregunto, por ejemplo, respecto a sus hijos, o respecto a su pareja, o respecto a sus padres, o qué sé yo. Le digo, ¿qué hace único a tu hijo a tus ojos? Esto yo, entre paréntesis, lo escribí en un artículo muy pequeñito en uno de los libros que editamos acá. Y en ese, entre paréntesis, Carlos, estamos cortos de tiempo, ¿no? Tengo la sensación de que he hablado Ah, tanto, ¿no? sí, ¿Tengo sí, tiempo? pero igual me gusta. Ya, ok. Sí. Bueno, voy a remitirme a un caso reciente. Un paciente que le pregunto respecto a su relación con su hijo. Y me dice, no, mi hijo, es un líder en su curso. Entonces yo le digo, ya, pero ¿qué lo hace único a tu ojo? Bueno, que es tan inteligente, es tan capaz. Y yo le digo, le dije, ¿supieras tú la cantidad de líderes que conozco y jóvenes capaces y jóvenes inteligentes? ¿Qué es lo que lo hace único a él? ¿Qué lo distingue? Bueno, es que él es tan buen amigo, es tan buen hijo. Le decía yo, supieras la cantidad de buenos hijos que conozco y la cantidad de buenos amigos que conozco. Como que todavía me miraba y como no comprendía. Entonces le dije, pero alguna característica, algún gesto que haga que tu hijo sea único, diferente a otros hijos que tú conoces, de otras personas, por supuesto. Entonces la estuvo pensando mucho rato y al final me dice, bueno, que mi hijo, después de haberme dicho que era brillante, que era líder, ya todas esas cosas, me dice que mi hijo de improviso de repente me abraza y me besa. Eso para mí Qué es lindo. algo distinto respecto a dos otros hijos que tiene. Entonces le dije, ok, ahí sí yo puedo ver a tu hijo. En eso sí puedo verlo. En lo otro no, en lo otro hay millones. Pero Claro, eso que claro. hace tu hijo es distinto. Eh, Eso es apreciar, eso es distinguir, recibir aprecio. Y entre paréntesis le dije, bueno, sería súper bonito que tú pudieras conversar de esto con tu hijo, que le pudieras decir a él que tú lo ves en eso. Y lo hizo, y fue una conversación muy bonita, entre paréntesis. Entonces, yo estaba diciendo, volviendo a lo que estaba diciendo, para el desarrollo de la autoestima necesito recibir consideración, recibir un trato justo y recibir aprecio en esto, ¿no? Como qué es lo que me hace único. Entonces, cuando yo pienso en eso, Carlos, yo digo, diablos. ¿Y qué pasa con aquellos que no recibimos esas condiciones? Nuestra autoestima está mal, así como ya pasó, ya nuestros padres, los cuidadores, ya fue, por la edad que tengo no hay ni una posibilidad. En buen español, en mal español digo, no, pues en mal español digo, freyé, soné, eh, pasó la vieja, en fin, perdonen mi lenguaje poco ortodoxo. Eh, Entonces, ahí el análisis existencial ofrece una posibilidad, y es por eso dije esto es para los terapeutas, es que a falta de haber recibido esas condiciones necesarias para el desarrollo de la autoestima y de la identidad, que son condiciones externas, por eso digo, haber recibido de otros esas condiciones, están las condiciones internas con las cuales yo sí puedo trabajar psicoterapéuticamente. Y esas condiciones internas que van a la par con las externas son, en primer lugar, trabajar con el paciente o con la persona la autopercepción. Es decir, ya no recibí la consideración externa, entonces recibir esta consideración interna. Yo me percibo a mí. Yo me tomo en consideración en lo que percibo para mí. Tratarme con justicia sería tomarme en serio, tomar en serio aquello que yo percibo de mí. Muchas veces la persona con baja autoestima como que no considera importante aquello que percibe, aquello que siente. El clásico es que, no, pero sí,
yo no soy tan importante. No, sí, en realidad los otros son más importantes. Muy vinculado con un sentido de vida mal comprendido, ¿no? Es como, hay que dar hasta que sufra, porque que yo sufra no importa. No, no, yo soy importante, yo soy tan importante como los otros. Tomarme en serio. Y en tercer lugar, este aprecio que no recibí de afuera, es como un autoaprecio en el sentido de ser capaz de tomar distancia y mirarme con justicia, juzgarme. ¿Y qué significa eso? Poder decir, tomando esta distancia, decir, en realidad, esto lo hice bien, me gustó, pero esto otro, en realidad, aquí no estuve tan bien. Aquí regulé que, más o menos. Acá en realidad tengo que reparar, tengo que hacerlo mejor la próxima vez, ¿no? Tomar esa distancia y poder hacer un juicio, juzgarme, no enjuiciarme, juzgarme en aquello que yo hago. Eso significa tratarme apreciativamente, ¿no? Y esto tiene mucha repercusión muchas veces en las relaciones de pareja, ¿no? Entonces yo le pido a mi pareja que me valore cuando yo no me valoro, ¿no? Le Por pido que ejemplo, me claro, comprendo, claro, conozca, me conozca. claro. Muchas veces le pedimos a las parejas lo que nosotros no somos capaces de darnos a nosotros mismos, Sí. ¿sí? Hay otra pregunta sobre me dice, ¿el seminario taller del duelo es abierto para cualquier persona? Sí, Me abierto a pregunto. todo público. Los duelos, las pérdidas, todos las padecemos en algún momento de nuestra historia, de nuestra vida. Eh, por lo tanto, se trata de aprender a acompañarnos, a comprender y a restablecer la relación con lo perdido. ¿Sí? Cintia No, no es dice, una gracias. psicopatología, digamos. Cintia dice, gracias, que tu lenguaje corporal consuela y comprende el dolor, dice. Ujú. Mm. Jean-Pierre Puertas, hay un texto un poco largo, dice, un placer escucharlos. Tengo una pregunta. Se entiende que se necesita tomar en cuenta la singularidad de las personas y su individualidad para intervenir. Somos únicos, pero en su vasta experiencia, ¿cómo se dan cuenta en general cuando una persona necesita medicamento para manejar su desequilibrio emocional y no solo un tratamiento psicológico? Gracias. Ujú, ujú. Buena pregunta. Em, a ver, en mi caso, como yo trabajo, eh, después de un par de sesiones, si yo veo que la persona eh, sigue muy perturbada y no logramos, no logramos entrar en diálogo. Cuando digo entrar en diálogo, no digo de conversar, porque claramente conversamos, sino que no hay está tan obnubilada por el sufrimiento o por la parálisis, por lo que sea, ¿no? Que nada de lo que dialogamos eh, se, la toca, la afecta y sigue en lo suyo, entonces ahí yo puedo ver que necesita un medicamento. No es que esté sufriendo, porque insisto, respecto a lo que hablamos antes, ¿no? Soportar un poco de angustia, soportar un poco de dolor es parte de lo que somos, pero cuando el dolor se hace insoportable, ahí yo pido medicamentos. Cuando veo que no avanzamos por ese sufrimiento, entonces yo pido una interconsulta con un psiquiatra. Y el psiquiatra con su expertise también verá, y siempre estoy en mancomunión con el psiquiatra de forma tal que vayamos cautelando que no sea mucho, porque también una sobremedicamentación, entre comillas, lo que aquello sea, digamos, tampoco me va a permitir el diálogo para poder trabajar psicoterapéuticamente. Mm. Personalmente, por ejemplo, yo trabajo más con psiquiatras que han tenido un acercamiento a la Sí, psicoterapia sí, yo humanista. también, sí, yo también. Y de hecho, en general trato de tener psiquiatras que trabajan en la línea mía, entonces podemos Sí, hablar y conectarnos bien, sí, sí. yo también, y en ese sentido es curioso cómo estos psiquiatras que se han formado como psicoterapeutas
realmente, bueno, prefieren más irse hacia la psiquiatría, a pesar Sí, de verse por los psicoterapeutas. Es muy común. así Sí. es, así es. Entonces, sí, han habido bastantes preguntas. Bueno, gracias al público por haber preguntado. Y bueno, ¿hay algo más que te gustaría agregar, Michelle, para poder como ir Y cerrando cerrando, con... uff, sí, dos frases en realidad que para mí representan mucho lo que intento transmitir. Eh, una frase que para mí yo la tendría así en la puerta de mi casa y en la puerta de la consulta, que es: la vida, la existencia, no puede ser sin ti, pero tampoco puede ser solo contigo. Para mí esta es una frase que representa como que engloba todo lo que es la mirada del análisis existencial. No puede ser sin ti. O sea, tú tienes que estar en tu vida y todo lo que a ti te importa y tus capacidades y tus gustos y tu sentido tiene que estar. Pero no se trata solo de ti, también están los otros. Por eso esa frase para mí es muy emblemática, este diálogo compartido entre el mundo personal y la otredad, ¿no? La vida no puede ser sin ti, pero no puede ser solo contigo. Y la otra cosa que me gustaría que si hay alguien que nos está escuchando, que se centren en vivir con consentimiento personal, que puedan darle, es como una invitación más bien, a darle su consentimiento personal a lo que hacen cotidianamente, prosaicamente, en las cosas más pequeñas. Si yo le doy mi consentimiento, y me gusta la palabra consentimiento, porque lleva el sentimiento implícito, si le doy mi consentimiento a cada cosa que yo hago, eh, la vida no solamente va a ser más amable, no solamente va a ser más placentera, sino que también va a tener sentido. Entonces, para mí, el análisis existencial es decirle sí al mundo, decirle sí a la vida, decirle sí a mi propia ser persona y decirle sí al sentido. En el fondo, vivir con consentimiento personal en estas 4 dimensiones de la existencia. Y Genial. te agradezco mucho, Carlos, esta invitación. Si hay preguntas que no quedaron respondidas o bien respondidas, si no quedaron satisfechos con alguna respuesta porque no teníamos mucho tiempo, me pueden escribir a icae.cl, es la web nuestra, y ahí pueden llegar a las direcciones y a escribir, o en fin. Genial. Y eso, y te agradezco mucho esta invitación, esta linda invitación a compartir contigo y con quienes nos hayan estado escuchando. Eh, Este video igual va a quedar ahí grabado para que la gente pueda ver el video cuando quiera. bueno, Y sí, sí. Entonces, Federico Fluker, que es un alumno nuestro, dice también muchas gracias, muy estimulante para pensar. Larry Loli dice gracias por este espacio, siempre aprendiendo. Y bueno, también te agradezco mucho por tu tiempo, Michelle, y un fuerte abrazo para allá, para Chile. bueno, muchas gracias y fuerza Perú, vamos a salir de esto, de esta pandemia. Vamos que se puede. Cuídate mucho. Chao. Bueno, chao.